Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, nos toca debatir ahora sobre algo que desconoce este Gobierno, como es la estabilidad presupuestaria. Sobre algo en lo que es experto, como es la deuda pública y el aumento del gasto. Sobre algo en lo que no cree, como es un plan de reequilibrio de las cuentas públicas. Un Gobierno para el que la estabilidad presupuestaria consiste en gastar más de lo que ingresa. Y así lo ha demostrado acumulando déficits continuados en las cuentas públicas que ascienden a 314.000 millones de euros entre junio de 2018 y septiembre del año 2023. Déficits que han provocado un aumento de la deuda de todos los españoles. Deuda que tendrán que pagar nuestros hijos y nuestros nietos. Y es que en esto consiste la famosa solidaridad intergeneracional de los socialistas. Déficits que este Gobierno propone mantener en los años 2024, 2025 y 2026 y que supondrán un continuo aumento de la deuda pública para poder financiarlos. Mencionaba que este Gobierno son expertos en deuda, y expertos lo son, y lo demuestran. Datos. La deuda se ha incrementado desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno en más de 374.000 millones de euros, lo que supone una verdadera irresponsabilidad. Un crecimiento de la deuda que ha supuesto que cada español debamos 6.750 euros más que cuando llegaron ustedes al Gobierno. Una deuda cada vez más alta, que combinada con un aumento de los tipos de interés, supondrá pagar una cifra estimada de 41.000 millones de euros en intereses en el año 2026. Para que se hagan una idea, el presupuesto del año 2023 para el pago de pensiones de viudedad asciende a 28.394 millones de euros. Una gestión irresponsable que pretenden mantener hasta el año 2026, año en el que la deuda seguirá por encima del Producto Interior Bruto. Es decir, seguiremos debiendo más de lo que producimos. A la irresponsabilidad se le une la incompetencia, porque incompetencia es que al 31 de diciembre de 2022 tan solo 6 países de la Unión Europea, entre ellos España, mantenían un nivel de deuda por encima del Producto Interior Bruto. Y entre ese pelotón de cola, Francia y España son los países que registran peor comportamiento de la ratio respecto del año 2019. Porque incompetencia es que desde finales del año 2019 hasta el tercer trimestre del año 2023, por cada euro de deuda emitido, tan solo se ha generado 0,53 euros de PIB nominal. Porque incompetencia es comprobar que en la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo hemos pasado de estar a 9 puntos de la media de los países de la Unión Europea en 2018 a estar a 14 puntos de la media de los países de la Unión Europea en el año 2022. Es decir, el poder de compra de los españoles ha empeorado respecto a la media de la Unión Europea. Una incompetencia que ha puesto de manifiesto el informe de la OCDE del pasado mes de diciembre. Un informe que nos recuerda que España lleva más de 2 décadas presentando un crecimiento del PIB per cápita real prácticamente nulo. Que la baja productividad impide que los españoles disfruten de una mayor prosperidad económica y que España perderá 11 puestos en la clasificación global de países en PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Nos adelantarán Portugal, Polonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Turquía, Estonia, Grecia o Letonia. Pese a demostrar una incompetencia manifiesta en la gestión, este Gobierno nos propone aumentar el límite de gasto en un 9,3%,
porcentaje que se obtiene descontando los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea. Un aumento del gasto que servirá para seguir manteniendo el estado de bienestar de los políticos y para pagar el apoyo de los golpistas a la investidura. Un aumento del gasto que servirá para seguir manteniendo el gobierno más caro de la democracia, el que cuenta con más ministros, más secretarios de Estado, más directores generales, más asesores. Y un aumento del gasto que hay que financiar. Y para financiarlo se subirá la presión fiscal a todos los españoles con medidas tales como reducciones en las bonificaciones de impuestos y aumentando los costes del trabajo. Señorías, aumentar los costes del trabajo en el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, en el país cuya tasa de paro duplica la media de la Unión Europea, en el país con una tasa de paro juvenil que casi duplica la media de la Unión Europea, es una completa irresponsabilidad. Debemos recordar que desde el año 2017 los españoles han sufrido un incremento de la presión fiscal del 32,7%, puro modelo socialista. Una elevada presión fiscal que pone de manifiesto el Instituto de Estudios Económicos, que demuestra que España registró en el año 2022 el mayor esfuerzo fiscal entre las economías avanzadas. Sitúa este esfuerzo fiscal un 52,8% por encima del promedio de la Unión Europea. Y que no nos puede extrañar comprobar cómo en el año 2022 retrocedimos 9 posiciones en el Índice Internacional de Competitividad Fiscal, elaborado por la Tax Foundation, y situarnos en uno de los 5 países con peor competitividad fiscal de la OCDE. Y, señorías, estar en la 5ª peor posición en competitividad fiscal no favorece que llegue la inversión y el talento a nuestra nación, sino todo lo contrario. No favorece tampoco la inversión la existencia de un gobierno débil, de un gobierno que toma decisiones políticas que suponen un golpe al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a la seguridad jurídica y a la unidad de nuestra patria. Y en este escenario, el Gobierno nos presenta un plan de reequilibrio que el Grupo Parlamentario Vox reclamó en numerosas ocasiones en la anterior legislatura. Un plan de reequilibrio muy poco trabajado y que se dedica a hablar del pasado y no del futuro. Un plan de reequilibrio sobre el que la propia AIREF advierte, entre otras cosas, que no incluye la información prevista en la Ley de Estabilidad, que no recoge explícitamente el cuadro macroeconómico que subyace a la senda fiscal planteada, que no contiene medidas que sustenten la reducción del déficit hasta el año 2026. No nos pilla de sorpresa, ya que la única estrategia de este Gobierno es mantenerse en el poder, realizando concesiones a cambio de los votos de quienes protagonizaron un golpe de Estado y malversaron caudales públicos. El Grupo Parlamentario Vox votaremos en contra y lo haremos por varias razones. La primera, votaremos en contra por la demostrada irresponsabilidad en materia fiscal de este Gobierno. Segunda, votaremos en contra porque el plan de reequilibrio adolece de credibilidad al no contener medidas que sustenten la reducción del déficit hasta el año 2026. Tercera, votaremos en contra porque estos acuerdos son la excusa para seguir con el despilfarro político, porque olvidan que responsabilidad en la gestión significa gastar bien, no gastar mucho. Cuarta, votaremos en contra porque no se plantean medidas para eliminar gasto político superfluo e improductivo y lograr no solo reducir el déficit público por debajo del 3%, sino equilibrar las cuentas públicas y comenzar una verdadera reducción del montante de la deuda pública. Quinta, votaremos en contra porque estos acuerdos son la base para justificar el aumento de la presión fiscal,
Un aumento que perjudicará a las familias, a las pymes, a los comerciantes, a los autónomos. Un aumento que, sumado al efecto de la inflación y de su decisión de no deflactar las tarifas del IRPF, supondrá una menor renta disponible para todos los españoles. Y, señorías, reducir la renta disponible en el cuarto país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza es un completo despropósito. Sexta, votaremos en contra porque tenemos serias dudas de la capacidad de gestión de un Gobierno sometido al chantaje continuo de los golpistas, de los independentistas y de los herederos de la ETA. Votaremos en contra por las anteriores razones y porque la única condición indispensable para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan. Muchas gracias.